Hola, mi nombre es Jesús Eber Valenzuela Vargas. Soy estudiante de la Universidad Continental. Hoy presento este examen, que es un caso de, bueno, lo podríamos llamar de conciliación extrajudicial, que se dio entre dos personas que tenían un conflicto sobre la compra-venta de dos inmuebles. El caso pues lo llevaremos, ¿no?, entre Carlos López y Jimena Torres. Comentaré el desarrollo de la conciliación y cómo se llegó a una solución consensual que satisfaga a ambas partes. Espero que este caso sirva de ejemplo y de inspiración para resolver conflictos mediante la conciliación extrajudicial, que es una alternativa rápida y eficaz y amigable para solucionar problemas sin necesidad de ir a juicio, ¿no? La primera pregunta es analizar el conflicto y determinar partes, posiciones, intereses o motivantes, ¿no? Eh, lo que tendremos que hablar, primero tendríamos que hablar que este conflicto se da entre Carlos López Méndez, dueño de C Libros, IRL, y Jimena Torres Camargo, dueña de dos inmuebles en la calle Mercaderes. Pues vamos a hablar sobre sus posiciones, ¿no? Comenzaremos sobre Carlos López Méndez. Su posición es que no quiere comprar los inmuebles de Jimena Torres ni pagarle ninguna compensación. Su interés y motivante es ampliar su negocio de distribución y venta de libros, pero sin gastar más de lo necesario ni entrar en un conflicto de Jimena Torres. Su mejor alternativa de negociación sería encontrar otro local más barato o conveniente para su negocio, ¿no? Su peor alternativa de negociación es tener que pagar la indemnización de Jimena Torres por daños y perjuicios, ¿no? Y su ruptura sería que tendría que pagarle eh, otro monto a Jimena Torres si se llegara a un acuerdo. Mientras tanto, de Jimena Torres sería su posición es que quiere vender sus inmuebles al mejor precio posible y que Carlos López le pague una compensación por haberse retirado injustificadamente de las tratativas. Su interés y motivante pues, sería obtener un mayor beneficio económico por sus propiedades y que se respete su buena fe y confianza en Carlos López. La mejor alternativa de negociación es vender sus inmuebles a otra empresa o persona y que le ofrezca un precio mucho mayor o igual al que se le ofreció por la tercera empresa, que es Abux, ¿no? Su peor alternativa de negociación es tener que quedarse con sus inmuebles sin venderlos o pues venderlos a un bajo precio. Y su punto de ruptura es pues aceptar que Carlos López llegue a un acuerdo. Entonces, en la estrategia y paradigmas de comportamientos y tipos de negociación. En este caso, pues comenzaremos con paradigmas. Sería adoptar un paradigma integrador o colaborativo, que en este caso se busca satisfacer los intereses y o motivantes de ambas partes, generando valor y buscando opciones creativas y mutuamente beneficiosas, ¿no? El comportamiento se podría pues adoptar un comportamiento asertivo, empático, en el que se va a expresar claramente lo que se requiere y se necesita, pero también se escucha y se comprende lo que quiere de la otra parte, evitando las agresiones y las ofensas y las amenazas. El tipo de negociación, pues podríamos optar de una negociación basada en intereses motivantes en el que se identifican sus puntos comunes y los puntos divergentes entre las partes, donde se exploran los criterios objetivos para evaluar las posibles soluciones que se generen y que pues se generen alternativas viables y que se elija la mejor opción para ambas partes, ¿no? La pregunta número 2 es determina si la materia puede ser sometida a conciliación. Y pues esta materia sí puede ser sometida a conciliación extrajudicial, ya que se trata de un conflicto de derechos disponibles de las partes, es decir, estos derechos son patrimoniales que pueden ser objeto de transacción o renuncia, según el artículo 7 de la ley 26872, son la materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes.
En este caso las pretensiones son determinadas o determinables, ya que se refieren al precio de la venta de los inmuebles y al monto de la compensación por el retiro injustificado de las tratativas. Además del artículo 8 del mismo cuerpo legal, son conciliables los conflictos derivados de incumplimientos o resoluciones de cualquier tipo de contrato o convenio. En este caso, el conflicto deriva de un incumplimiento o resolución de contrato o convenio que habrían iniciado Carlos López y Jimena Torres para la compra-venta de los inmuebles, ¿no? La pregunta número 3 es qué actos debe llevar a cabo para como conciliador, ¿no? Entonces, bueno, los primeros actos sería pues verificar la identidad y capacidad legal de las partes para conciliar, informar a las partes sobre el procedimiento, los principios, los efectos y los costos de la conciliación, obtener un consentimiento expreso o informado de las partes para iniciar la conciliación y también facilitar el diálogo entre las partes, asistiéndolas en la identificación de sus intereses y o motivantes, pues que está la generación de estas opciones y la evaluación de las alternativas que se ven, ¿no? También podemos velar por el cumplimiento de los principios éticos de la conciliación, especialmente la confidencialidad, la imparcialidad, la neutralidad y la legalidad. Redactaremos el acta de conciliación con los acuerdos a los que se haya llegado en las partes, o puede ser el acta de no acuerdo, si no se logra una solución consensual, ¿no? Se firma el acta de conciliación, de acuerdo o de no acuerdo, junto con las partes, y se entrega una copia a cada uno, ¿no? Los plazos que se deben respetar, para solicitar una conciliación extrajudicial es de 30 días hábiles desde que se produce el conflicto o desde que se tuvo un conocimiento del mismo, según el artículo 10 de la ley 26872. El plazo para citar las partes a la audiencia de la conciliación es de 10 días hábiles. El plazo para realizar la audiencia de conciliación es de 10 días hábiles que se cita, después de que se cita, ¿no?, a las partes, prorrogable a pedido de partes o por decisión del conciliador, ¿no?, según el artículo 12. Y la pregunta número 4 es, de acuerdo a lo que se describe, determine la calidad, en calidad de conciliador, los puntos controvertidos, ¿no? Entonces, podemos expresar pues lo siguiente: sería la existencia o no de un contrato o convenio entre Carlos López y Jimena Torres para la compra-venta de los inmuebles, la procedencia o no del retiro injustificado de las tratativas por parte de Carlos López, la procedencia o no del pago de una compensación por parte de Carlos López a Jimena Torres por los daños y perjuicios causados por su retiro injustificado, el monto y la forma de pago de la compensación en caso sea procedente. Y pues estos puntos son controvertidos porque las partes tienen posiciones o intereses opuestos sobre ellos y porque su solución depende de la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas y de criterios objetivos. La pregunta número 5 es analice cada una de las propuestas que ofrece la parte y explique el por qué, ¿no? Bueno, comenzaríamos con Carlos López. Él no quiere comprar los inmuebles ni pagar ninguna compensación a Jimena Torres. Esta propuesta no podría ser aceptada por Jimena Torres porque contraviene su interés económico y su expectativa legítima de vender sus propiedades, ¿no?, al mejor precio posible y de recibir una reparación por el perjuicio causado por Carlos López. Además, esta propuesta podría vulnerar los principios de buena fe y veracidad y equidad que rigen de la conciliación, ¿no?, ya que esto implica desconocer del compromiso asumido por Carlos López al manifestar su interés en comprar los inmuebles y al recibir la oferta de Jimena Torres. Asimismo, esta propuesta podría ser contraria a lo dispuesto en el artículo 1362 del Código Civil, que establece que las partes deben obrar con arreglo a lo expresado y conforme al principio de buena fe. También podría ser contraria al artículo 1366 del mismo cuerpo legal, donde establece que las tratativas preliminares obligan a indemnizar los daños y perjuicios causados por una parte si se retira sin justificación suficiente después de que ha hecho concebir fundamentalmente u otra parte que el contrato se iba a celebrar, ¿no? Hablemos ahora de Jimena Torres, que sería vender sus inmuebles al mejor precio posible y que Carlos López pague una compensación por haberse retirado injustificadamente de las tratativas. Esta propuesta pues no puede ser aceptada por Carlos López porque
contraviene su interés económico y su libertad contractual para decidir si comprar o no los inmuebles. Además, esta propuesta podría vulnerar los principios de legalidad, celeridad y economía que rigen en la conciliación, ya que implica exigir a Carlos López el cumplimiento forzoso de un contrato o convenio que no ha sido formalizado. Específicamente, asimismo, pues tenemos que ver que esta propuesta podría ser eh, esta propuesta podría ser contraria a lo dispuesto en el artículo 1351 del Código Civil, que establece que el consentimiento se manifiesta por el concurso de una oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir en el contrato. También podría ser contraria al artículo 1367 del mismo cuerpo legal, que establece que las tratativas preliminares no generan obligación del contrato, salvo pacto contrario, ¿no? Por último, pues la pregunta última de las 6 sería elaborar una fórmula conciliatoria adecuada, ¿no? Entonces, sobre mi punto de vista, sería que Carlos López reconoce que inició tratativas con Jimena Torres para una compraventa de los inmuebles, pero que se retiró por motivos personales y profesionales. Jimena Torres reconoce que no hubo un contrato o convenio formalizado ni perfeccionado legalmente entre ella y Carlos López para la compraventa de los inmuebles, pero que se sintió perjudicada por su retiro, ¿no? Carlos López se disculpa con Jimena Torres por haberle causado un malestar y una incomodidad con su actitud y le agradece por su amistad y su confianza, ¿no? Jimena Torres acepta las disculpas de Carlos López y le expresa su comprensión y su aprecio por su amistad y su confianza. Carlos López se compromete a pagarle a Jimena Torres la suma de $10,000 americanos como compensación por los gastos en los que incurrió por el viaje de Arequipa, el servicio de sus abogados y la diferencia entre el precio final y la venta de la empresa de alimentos que el precio que le ofreció, ¿no? Inicialmente, ¿no? La tercera empresa, ¿no? Jimena Torres acepta recibir la suma de $10,000 americanos como compensación por los conceptos mencionados y renuncia a cualquier otro reclamo de acción legal contra Carlos López por este asunto. Carlos López y Jimena Torres acuerdan que el pago se realizará en 2 cuotas iguales de $5,000 americanos, cada una de las primeras dentro de los 15 días hábiles siguientes de la firma del acta de conciliación y la segunda dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma del acta de conciliación. Carlos López y Jimena Torres declaran que con este acuerdo quedan satisfechos y solucionan definitivamente el conflicto que los enfrentaba y se comprometen a cumplirlo de buena fe. Esta fórmula conciliatoria que propuse no se basa solo en el análisis jurídico del caso, sino también en los intereses y o motivantes de las partes, ¿no? Los criterios objetivos para evaluar las posibles soluciones y las alternativas viables y mutuamente beneficiosas. La fórmula conciliatoria busca pues equilibrar sus pretensiones de cada parte, reconociendo el perjuicio causado de Carlos a Jimena, pero también la falta de formalización y perfeccionamiento del contrato o convenio entre ellos. Además, también busca preservar pues la amistad y la confianza entre las partes, evitando pues que haya una demanda judicial que podría ser más costoso y demoroso, ¿no? Por eso considero que pagarle $10,000 a Jimena es una solución razonable y justa para ambas partes, que refleja el valor de la conciliación extrajudicial como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.